Y bueno, Sí, amigos, parece. pues vamos Pues con... ahora vamos con Rebeca de Iturbide. Ella, nacida en El Paso, Texas, sin embargo, hizo cine en Estados Unidos, pero hizo mucho cine en México. Yo la recuerdo mucho en una película de Tintán que se llama Ay, amor, cómo me has puesto. Sí, cómo no. Muy divertida también. Una actriz muy guapa. A lo mejor no era tan versátil, pero sí tenía mucha presencia. Pues como todas las Sí, mujeres de la época, ¿no? Digo, de alguna manera, en El Revoltoso, por ejemplo, también con Tintán, Ah, sí. hace un papel muy, entre amiga, novia, pero también malona, ¿no? Con Gordon Ajá. Robisky, al lado de Sí. Gordon Robisky. También sale en El señor fotógrafo. cómo Exactamente. no, el señor Entonces, fotógrafo. como tú dices, yo creo que era una mujer que marcaba presencia, retrataba Muy muy bien. bien. Y Sí. en Amor, retomando, hay Amor como me has puesto, digo, donde Tintán es un panadero, también es espectacular la actuación de él. Y la complementa Rebeca de Iturbide, ¿no? No, pues también Sí. salen los tres alegres compadres con Pedro Armendáriz. Ah, ¿No? sí. Y con Andrés Soler, ¿no? Así es, y Jorge Negrete. Jorge Negrete, claro. Sí, no, claro. Y Y sí, perdón, síguelo. no, digo, es justo por esas películas que te digo que a lo mejor no era tan versátil, porque ahí se parece un poco como a estas películas que hizo con Tintán. Pero de todos modos, la presencia de ella no pasaba desapercibida, porque sí era realmente, no solo por lo guapa, sino que sí tenía como este charming, ¿no? Sí, sí, Elegancia, ¿no, Leo? Como dice. Sí, elegancia, sí, era muy elegante. un atractivo que no era solamente físico, ¿no? Exacto. Carisma, aunque su carrera no duró tanto, ella en el 76 se retiró, pero pues nos dejó tan huella que la seguimos recordando, ¿no? Sí, hizo algunas películas muy recordables, muy Así es. agradables. Y bueno, amigos, pues antes de tocar a las 10, a las 11 que nos quedan, quisiéramos mencionar a dos mujeres que no son actrices, sí, y más bien son técnicas del cine nacional, porque pues no se habla mucho realmente de ellas. Y pues la primera es Matilde Landeta, ¿no? Ujú. ¿Qué podemos decir de Matilde Landeta? Que además de ser asistente de dirección, dirigió varias películas. Bueno, pues fue guionista, Fue fue guionista. editora, La, trabajó con los mejores directores de la época. Entre sus películas, por ejemplo, ya dirigidas están La Negra Angustias con María Elena Márquez, que fíjense que sí fue pues no fue muy distribuida, ¿no? Se tardaron en estrenarla, en fin, ¿no? Se ve que le tuvo que luchar, Matilde Sí, sí. Landeta. Fue corta también su carrera, pero muy, muy recordada justamente. Su primera película fue Lola Casanova, en el 48, o sea, estamos hablando de plena época de oro, ¿no? Ujú. Con Meche Barba y Armando Silvestre. Y si bien pues ya teníamos directoras como Mimi Derba, la Matilde Landeta es la que hace más de una película, ¿no? Está un Sí. poquito antes Águila y Sol, de Cantinflas también. Pero Creo que fue además ella escribía, ¿no? Y Oh, y tuvo, tuvo su propia productora, además. exacto, Sí, sí, o sea, donde además ella supervisaba los scripts, ¿no? exactamente, exactamente. Le dieron su Ariel honorario en el 57, o sea, bueno, le dieron su primer Ariel en el 57 y luego le dieron un Ariel honorario mucho más cercano. Y bueno, dirigió hasta sus 78 años, Nocturno a Rosario, en 1991, o sea, ya muy recientemente, bueno, relativamente reciente. 92, sí. Streetwalker. Fíjate Sí, que por Entonces, supuesto. bueno, yo, como decía aquí, que escribió más de 100 guiones entre cortometrajes, películas, etcétera, etcétera, ¿no? Que se produjeron, pues, ¿no? Sí. Entonces, otra de sus películas fue Trotacalles, y las menciono nada más para que las busquen, pues, porque sí tiene un estilo particular de dirigir, Matilde Landeta,
Sí, claro. Las tienen un ritmo bueno, un ritmo que se ve que sabe su oficio, Uh-huh. y dirige al nivel de los grandes directores de esa época. Sí, no desentona justo de esa época que le tocó, que es la época de oro, ¿no? Sí. Lo cual habla muy bien de su trabajo. Y es que pues no era fácil, ¿no? Obviamente era un mundo dominado por hombres, técnicos hombres, los que vinieron de Estados Unidos, muchos eran hombres. Así Entonces, pues seguramente era muy difícil moverse, ¿no? Más bien indudablemente era muy difícil moverse. Y otra mujer que también indudablemente hizo historia y que a mí en particular me gusta mucho por a qué se dedicaba, pues es Gloria Schumann, que era editora. Uh-huh. Editora, no crean que en computadora, ¿no? En aquella época con la moviola. No, era moviola, claro. Sí. Era un trabajo muy desgastante. Sí, ella empezó o sea, tiene más de 200 películas editadas. Nada más. Qué fácil. Entre ellas, grandes joyitas como La Perla y Macario. Macario, nada más. O sea, ella editó Macario. O sea, el ritmo de Macario en parte se lo debemos obviamente a Gloria Schumann, porque como editor tú colaboras muy cercanamente con el director para darle ese ritmo final a la película, ¿no? Correcto. Entonces, yo bailé con Don Porfirio, Hombres del Mar, también trabajó en Estados Unidos, vaya, una carrera para recordar. Estuvo activa desde 1942 hasta el 2006. Wow. Nada más y nada menos. Se ganó el Ariel en 1946 por Enamorada, 53 por El Niño y la Niebla y 54 por La Rebelión de los Colgados. Okay. Y su premio Ariel por Trayectoria en el 2004. Hay nada más y nada menos. Tiene la medalla al mérito cinematográfico Salvador Toscano, obviamente. Y bueno, para recordar, realmente el trabajo del editor luego está ahí medio oculto. Uh-huh. En el año en el que estamos grabando esto, están a punto de darse los Óscares y la categoría de edición va a salir de la transmisión de televisión. Entonces, vaya, de repente se menosprecia esa parte. Y pues Gloria Schumann es un súper ejemplo en México de este arte, de esculpir el tiempo, como decían por ahí. Y es nacida en México, su apellido parece es alemán, pero es nacida en México. Así es, sí, nació además, en México. En la Ciudad de México. Si vemos en la Ciudad de México, sí, totalmente. Es impresionante, yo creo que es una persona que hay que revisar tanto su trabajo como su vida personal para todos aquellos que quieren ser cineastas, hombres o mujeres, ¿no? Correcto. Así es. Y bueno, pues vámonos con las 11 últimas, que no quiere decir que sean menos importantes, para nada. No hay un orden específico en esta lista que hicimos. Y pues vámonos con una mujer, Lilia Prado. ¿Qué podemos decir de Lilia Prado? Te encanta Lilia Prado. Uy, michoacana también. Michoacana, sí, totalmente michoacana. Y pues ella hizo películas nada más y nada menos que como Subida al cielo, La ilusión viaja en tranvía, sí. Los gavilanes, Las mujeres de mi general, El gavillán pollero, El rincón de las vírgenes. El rincón de las vírgenes. Ella fue la primera que salió con poca ropa, sin ropa. De las primeras que salió sin ropa en el cine nacional, lo cual era todo un acontecimiento en esa época. Y pues sí, en El Rincón de las Vírgenes, actuó hasta el 87, obviamente ya pues con películas ya de bajo presupuesto, ¿no? Pero sale con Cantinflas en el analfabeto, era, ¿no? Así es, estuvo muy presente en la época de oro, pues, del cine nacional, muy guapa, una de las actrices, yo creo, más guapas que ha dado este país, digo, a mí en lo particular, que sigo su carrera muy al pie, me gusta mucho y también dominaba muy bien la pantalla, indudablemente. Sí, sin duda. Es lo que le llenó el ojo a Buñuel, ¿no? Por ejemplo. Sí, por supuesto, la presencia que tenía se hacía notar, ¿no? Sí, y Buñuel era muy cuidadoso en ese sentido. O sea, no solamente en cuanto a las mujeres, ¿no? O sea, escogía muy bien sus personajes, muy bien al actor que iba a interpretarlos. Sí, y además lo tenía tan claro que, pues, si no
si no cuadraba con la imagen que tenía en la mente, pues seguramente hubiera escogido alguna otra, ¿no? No, y esta imagen icónica de ella subiéndose al tranvía nos la dejó para la historia del cine nacional. Sí. Y todas sus colaboraciones con Pedro Infante también. Sí, por supuesto. También logró buenos papeles en la televisión, ¿no? Entonces también tenía presencia, tenía forma y manera de cómo venía actuando desde el cine a la televisión. Entonces pues, también fue una mujer longeva, con mucha presencia en el escenario. Digo, era moreliana también de nacimiento. Y bueno, es una de las también icónicas, como dice Mundo, que empezaron a desnudarse en esa época del cine mexicano. Sí, sí, por supuesto. También trabajó con Jorge Negrete, ¿no? Sí. Hay una película, ¿cómo se llamaba? Una gallega. En la ciudad o algo así, ¿no? Sí. Una gallega en México. Una gallega en México, claro que sí. Sí, por supuesto, divertida. Con Joaquín Pardavé, fue muy variada o sea, si ella se iba del drama a la comedia, fue variada su filmografía. Bueno, y sale en 1989 en una película que el título, no sé qué pensar de él, se llama Dos tipas de cuidado. No, pero realmente digna de revisar también la filmografía. Sí. Independientemente de eso. Sí, independientemente. Y vámonos a otra de las importaciones más importantes del cine nacional, Emelia Pérez Castellanos, mejor conocida como Ninón Sevilla. Cubana, bueno, nacionalizada mexicana. Sí, no, hombre, la cubana por excelencia y la bailarina por excelencia del cine nacional. A ella le debemos en gran parte la creación del subgénero de las rumberas en el cine. Sí. Indudablemente, o sea, vaya, ¿qué puedo decir? Dejó una gran historia nos dejó en el cine nacional. Y hacía cameos a diestra y siniestra, ¿no? A la menor provocación. Pero pues bueno, nos dejó la recordadísima Aventurera, que hasta el día de hoy se sigue presentando como un espectáculo de cabaret, imitando lo que ella hizo, ¿no? Sale en Mulata, para Gilberto Martínez Solares, para Julio Bracho actúa en Llévame en tus brazos, con el Indio Fernández en Víctimas del Pecado, por ejemplo. O sea, actuó también con los grandes directores del cine nacional. Sí, no, y además era conocida en Brasil, en Francia, o sea... Sí, era muy famosa. Sí tenía su público fuera del público hispano parlante, vamos. Y supo hacer esos papeles donde quería ser entre coqueta y pícara, y lo lograba, ¿no? Además de haber trabajado con grandes directores de la época, actores. Digo, el hecho de que sabía bailar la rumba le ayudó tanto en México que marcó época y fue un ícono, ¿no? Sí. Ella estuvo retirada un buen rato, ¿no? Sí, se retiró, creo que por salud también, porque pues sí ya le empezó a pegar alguna enfermedad, creo que fue la que le llevó a la muerte, si no me equivoco. Pero fíjate, eso que dice Leonardo, estuvo retirada 15 años, vivió en Nueva York 15 años retirada, pero en el 81 regresó a México, hizo Noche de Carnaval. Uh-huh. Ahí ganó el Ariel a Mejor Actriz. Imagínense hasta dónde ganó el Ariel a Mejor. Fíjate, salió en telenovelas con Rosa Salvaje. Y salió en telenovelas, exacto. Sí, yo todavía la recuerdo, haber visto ahí, haber visto telenovelas con ella, sí, por supuesto, ¿no? Pues telenovelas súper recientes, como esta que dices, como Qué bonito amor, La usurpadora, que parece que esa telenovela jaló a varias actrices del cine nacional, ¿no? María la del Barrio, bueno. En fin, y bueno, hablando de telenovelas, pues vamos a hablar ahora de la señora telenovela, ¿no? Silvia Pinal. Hombre, la señora, sí, aunque también Silvia Pinal hizo grandes películas. Sí. De la mano de Luis Buñuel, nada más y nada menos. Sí, y bueno, también hizo comedias muy divertidas, ¿no? Sí, yo recuerdo La marca del zorrillo, por ejemplo, o El rey del barrio con Tintán, ¿no? Claro que sí. Cuando estamos grabando esto todavía vive doña Silvia Pinal. 90 años. Se la pasa de homenaje en homenaje en homenaje. Se lo merece, la verdad. Ha sido una mujer que
como sea le luchó y logró establecer no solo a ella, sino una dinastía familiar en el mundo del espectáculo en México, con sus hijas, sus nietas, etc., y sus bisnietas ahora, ¿no? Pero bueno, ella participa en películas tan diversas, como bien decías, Leonardo, como Un extraño en la escalera, El inocente, Vive el amor, Viridiana, El ángel exterminador, Simón del desierto. Luego se va a hacer estas de María Isabel, que son toda una serie de películas melodramáticas, ¿no? Entonces, bueno, su carrera es súper variada y luego sí se va a las telenovelas y al teatro también. Ella hace muchísimo teatro. Mucho teatro, sí. Y ella como productora también, ¿no? Tanto en televisión como en teatro. Y bueno, sí, ¿no? En televisión, pues no, hombre, tiene su programa de Mujer Casos de la Vida Real que duró toda una eternidad. Sí. Toda una eternidad porque duró, aquí estoy leyendo, duró 5 años la primera vez, 10 años la segunda vez. Wow. Luego tuvo una temporada de 1 año y luego otra de otro año, para terminar en el 2007. Sí, no. O sea, enorme. Sí, la carrera de ella, la lista es enorme de éxitos, ¿no? Y también, digo, el teatro fue unas cosas también que hizo fuertes. Sí, y trajo espectáculos de Estados Unidos como Maine y Hello Dolly, ¿no? Así es, y las protagonizó ella misma, ¿no? Exacto. Mira, entre sus curiosidades, tiene que ella fue de las primeras mexicanas que posó para Interview. Oh. Y además fue retratada como los grandes fotógrafos también de la época y pintada por Diego Rivera. Rivera. La pintura de Diego Rivera es famosa. Esa pintura de Valer, no sé cuánto, a lo mejor invaluable. Fíjate que ahí pasa algo curioso con ella, porque por ejemplo esta película que mencionabas del Inocente, seguramente no es de las mejores películas ni de Pedro Infante ni de Silvia Pinal. No. Pero la química entre ellos es muy palpable, ¿no? Y además la pasan cada año. Sí, mira, es una película divertida, solo que creo que hay mejores películas tanto de Pedro Infante como de ella misma, ¿no? Pero la química entre ellos es lo que hace la película, es lo que sostiene la película, y además sale Sara García también, y en un papel muy divertido. También era una mujer polémica, ¿no? No fue tan fácil su vida fuera de la pantalla. No, porque además incursionó en la política y estuvo ahí. No, pues dicen que fue novia del don Emilio Azcárraga mismo, ¿no? Nada más y nada menos. Dicen, ¿no? Sí, también claro. le achacan un romance por ahí con Omar Sharif. ¿Ah, sí? Ajá. Esa no me la sabía. Sí, le atajan un romance por ahí. Y pues también luego se enamoraba de sus coestrellas, como fue famoso su enamoramiento con Arturo de Córdoba. Ella se casó con Enrique Guzmán. Que también siempre fue más famosa que Enrique Guzmán. El enamoramiento de Arturo de Córdoba causó polémica y problemas en su época. Sí. O sea, pero bueno, con Enrique Guzmán lo menciono nada más porque pues ahí fue donde tuvo a Alejandra Guzmán, aunque ya tenía a Rocío Banquels de su primer matrimonio. Luego se casó con Gustavo Alatriste, donde tuvo a Viridiana Alatriste, que desgraciadamente falleció muy joven. Esa historia fue muy sonada en los medios de comunicación. Sí, porque además la chica ya era conocida por un programa de televisión. Empezaba su carrera de actriz y estaba pegando mucho, pues la hija de Silvia Pinal, imagínate, ¿no? Cachón, rara. Correcto. Y bueno, después les digo, está casada con Enrique Guzmán, con quien por cierto se separa en medio de acusaciones de violencia intrafamiliar, que por los años donde estamos grabando esto le resurgieron al señor Enrique Guzmán, por cierto. A mí nunca me ha caído bien, la verdad. Enrique Guzmán no se me hace muy un actor muy de recordar o cantante, pero bueno. No, como actor más limitado todavía que con Tulio Hernández Gómez y pues ya, pues se divorció y ya nunca más se volvió a casar, doña Silvia Pinal, y se dedicó a vivir de lo que había logrado, que fue mucho. Muy bien, pues vamos a... Perdón, ya para finalizar, ya como la ven ya grande, pues ya están peleando la herencia a ver cómo va a estar. Seguramente. Porque es una persona que también cuantiosa, y además, eso sí, yo leí su biografía, que también es interesante,
cuestionable, pero sí se ve que fue una persona muy, muy ahorrativa y muy previsora en muchas cosas. Y empresaria, ¿eh? Sí, Aparte, digo, buen empresario. Leonardo produjo muchas cosas, tiene bienes raíces, o sea, supo hacerlo, pues Silvia Pinal supo hacerlo, indudablemente. Ahora sí, amigos, pasamos a la siguiente. Pues vamos. Ahora vamos con Fami Kaufman. Así es, mejor conocida. ¿No le suena esta actriz canadiense radicada en México por muchos años? Seguramente la recordarán como la Vitola. Exactamente. Y Vitola, bueno, ya hombre. Con ese sobrenombre seguramente vinieron un montón de películas a su cabeza, ¿no? Incluyendo esta del Rey del Barrio, por ejemplo. Yo no sabía que había nacido en Canadá, fíjate. Sí, nació en Toronto. De las más famosas también, de las mejores películas del cine nacional, El Rey del Barrio. El Rey del Barrio, muy recomendable, si no la han visto, vayan a verla. Así es, ella sí fue una cómica por excelencia, una de las grandes cómicas del cine. Ella hacía comedia y lo hacía muy bien. La verdad es que ella tenía una simpatía natural, ¿no? Ella es lo que alguna vez decías que decía Tyrion, ¿no? El de Game of Thrones. Que toma tus defectos y vuelve-los virtudes. Claro que sí. Eso lo hizo perfectamente ella. Ella además se ve que gozaba haciendo esos papeles. Fíjate, estoy leyendo aquí, su apodo viene de las vitolas elaboradas en Cuba, que eran una marca de puros. Es que ella también vivió elaboradas desde el siglo XIV, ¿eh? Ella vivió un rato ella vivió en Cuba, sí. Sí, vivió en Cuba un rato, así es. Ahí, de hecho, en Cuba hizo su debut cinematográfico. Exacto. Exactamente, pero hizo también... El Hombre de Papel, que es un peliculón. Larga su filmografía, El Vizconde de Montecristo, El Vizconde de Platillos Voladores, Club de Señoritas, Viaja a la Luna. Pero fíjate que a pesar de como comentan ustedes, y tienen toda la razón, se enfocó más en la comedia, pero yo la vi en algunas películas haciéndole un poco al drama y a lo serio, nada mal, ¿eh? No, porque antes que otra cosa era actriz. Sí, como tú dices, ¿no? Y yo creo que eso hay que entenderlo muy bien, porque un buen comediante, antes de ser comediante, tiene que ser actor. Es que si no se puede. Porque además, la actuación en comedia es... la base de la actuación en comedia es el ritmo. Y si no eres antes actor, ¿cómo vas a lograr tener ese ritmo, no? Y también hay un mito de que dicen que el que logra hacer reír, logra hacer llorar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí sí tendríamos que analizar como... casos específicos, ¿no? No, bueno, en este caso pero sí, digamos que hablando en general, sí. Sí. No siempre pasa, pero sí. No sé si recuerden también el Sinbad Mareado, que bien trabaja ahí, lleva también parte del ritmo de la película, junto con todos los actores que salen ahí, obviamente. Sí. ¿Recuerdan también de Dolor se canta? También. Claro, por supuesto. Con Oscar Pulido, qué buena mancuerna hacen, ¿eh? Sí. Y además yo estoy seguro que se reían como enanos cada vez que empezaba a rodar la cámara, ¿no? Porque sí, seguramente. Se ve que se divertían, se ve que gozaban haciendo ese tipo de historias. Y eso yo creo que se ha perdido un poco, ¿no? Porque si logras transmitir esa diversión, ese gozo que te da trabajar, si logras transmitírselo a la gente. Sí, los sentimientos se ven a flor de piel, ¿no? El gozo, disfrute, todo también. Digo, yo creo que es una de las actrices también icónicas del cine mexicano, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, y como dices, con una filmografía extensísima, ¿no? Ella no sé cuántas películas hizo, no tuve la curiosidad de contarlas, pero seguro son muchísimas. 40 años de filmografía nada más tiene la señora. 40 años. Wow. Del 43 al 89. Sí, es extensa su... Y le dieron, fíjate, el único Ariel que tiene es el de A Trayectoria. Fíjate nada más. Pero es que la comedia suele ser así, ¿no? Y bueno, y luego los Arieles. Sí. Digo, a menos pues no que... los Arieles, ¿no? Sí, en general como que la comedia es un tanto... Patito feo, menospreciada, ¿no? Sí. No debería, ¿eh? No, porque no es fácil. Incluso si lo piensas hacer reír a alguien, no es fácil, ¿no?
Así es. Y bueno, pues vamos a continuar con esta extensa lista, ya estamos cerca del final. Y vamos a mencionar a una actriz cuya carrera fue diferente, digámoslo así, porque pues ella no empieza su fama en México. De hecho, su fama más grande pues fue en Estados Unidos y actuó para figuras como Cecil B. DeMille, Victor Fleming, William Wyler, D.W. Griffith. ¿Saben de quién estoy hablando? Fue una gran figura en el Hollywood mudo, desde el Hollywood. ¿Quién será? ¿Quién será? María Guadalupe Villalobos Vélez. Lupe Vélez. Como Lupe Vélez. Sí. Híjole, ¿qué decir de Lupe Vélez? No fue solo grande en México, fue grande en el cine, en la historia del cine, Lupe Vélez. Sí, y fue como de los primeros íconos del cine nacional, aunque como bien dices, no comenzó su carrera en el cine mexicano, pero digo, al ser mexicana, empezó a hacer un escaparate para la misma industria mexicana. Y eso pues también ayudó a la larga al cine mexicano. Aunque bueno, en el cine mudo brilló tremendamente, pero también continuó su carrera después ya en el cine hablado, por decirlo así, en Estados Unidos y en México. Sí, mira, su primer largometraje, digo, para no hacer la historia así tan súper larga, porque tiene una historia además muy curiosa de cómo llegó a Estados Unidos y todo, ya siendo actriz, ¿no? Su primer largometraje fue El Gaucho en el 27 con Douglas Fairbanks, o sea, imagínense nada más. Que Douglas Fairbanks, sí, claro, era una superestrella. Ya, ¿no? Fairbanks fue quien le habló para esa prueba, o sea, ya era una mujer que llamaba la atención. Trabajó también en Lady of Payments para D.W. Griffith, que D.W. Griffith, bueno, tiene su historia en el cine. Víctor Fleming con Wolfson, en el 29, junto a un muy, muy joven Gary Cooper. Imagínense, ¿no? Ella ya era la estrella. En fin, luego ya vino el cine sonoro y su primera película sonora fue Tiger Rose y logra sobrevivir la transición del cine mudo al cine sonoro. Que no cualquiera. No cualquiera lo logró. Realizó algunas películas pre-code, o sea, antes del código moral de Hollywood. Las películas del pre-code son bien interesantes, como Hell Harbor, The Storm, de William Wilder, East is West, de William J. Robinson. Edward J. Robinson tiene una gran historia en el cine, luego la platicaremos. Actuó también de Squeman para Cecil B. DeMille y Congo de Walter Huston, nada más para decir unas, ¿sí? De películas que pues ya ella se logró establecer totalmente como una actriz, ¿no? Sin importar que tenía que hablar, pues, ¿no? Ella hizo comedia también, hizo una que se llamaba Strictly Dynamite, Paluca, Laughing Boy, pero después se escribieron películas especialmente para ella, porque sí, realmente era muy popular, ¿no? Para ella escribieron una película que se llamaba Mexican Spitfire Out West. Así es, no hombre, es que ella trabajaba para la RKO le hizo contrato exclusivo durante algún tiempo, la RKO Pictures era de las más importantes estudios, ¿no? Sí, entonces, y estas realmente le dieron su lugar, porque además fue una serie de películas, ¿no? Después salió de Mexican Spitfires Baby, Mexican Spitfires Bless the Band. Y bueno, estas son como la serie, ¿no? Pero fueron algunas películas más que realmente las mandaron a hacer para que ella se luciera. Totalmente, porque ya había actuado con El Gordo y el Flaco, ya había actuado... ya tenía un bagaje ahí de tremendo, y además, bueno, se casa con Johnny Weissmuller y dura claro, ahí Tarzán, se casó con Tarzán. Nada más y nada menos, ¿no? ¿Te imaginas la envidia que les ha de haber dado a 2, 3 ahí de, miren esta que se viene a robar a Tarzán? Pero su trabajo fuerte fue en los Estados Unidos. Sí, indudablemente, sí, fue en los Estados Unidos, pero la recordamos como, pues, o sea, como una de las grandes, pues, porque muchas de las actrices que vimos en la época de oro, ya en los 40, indudablemente su look-up to, o sea, hacia quién eran sus estrellas, pues sería Lupe Vélez, una de esas estrellas, ¿no? A seguir, digámoslo así, pues, ¿no? Pero además tuvo una carrera meteórica y, digo, desgraciadamente ella muere muy joven, se suicida a los 36 años, con un historial larguísimo de películas y siendo extremadamente popular, ¿no?
Sí. Pero bueno, parece que su vida personal pues era complicada y pues la llevó a tomar esa decisión. En México filma 3 películas realmente, Sí, 2 reales, que es La Sandunga y Nana, y un documental que se llama Recordar es Vivir. Digamos que las más, o sea, seguramente filmó algo por ahí que no tenemos ya mucha memoria, pero sí, o sea, sus grandes películas fueron en Estados Unidos y la recordamos por eso, porque fue la primera latinoamericana, yo creo, que conquistó Hollywood de su nacimiento, ¿no? Por vaya qué época, vaya qué época. Pero sí, no fue la única, porque ahora hablemos de Katy Jurado, ¿no? Sí. Katy Jurado también emigró a Estados Unidos y le fue bastante bien. O sea, no solamente, y en el caso de ella no solo fue una cuestión de trabajo, ¿no? Porque también se convirtió en una especie de socialité. No, es que supo relacionarse, digamos. Sí. Pero bueno, para darnos una idea del estatus de Katy Jurado, ella fue la primera latinoamericana en ser nominada a un premio Oscar. No es que los Oscars nos importen mucho en este programa La Claqueta, pero es un premio importante en los Estados Unidos, entonces pues es muy relevante que haya llegado una mexicana y la hayan nominado. Pero es que, no hizo solo películas en esa época de oro, sino ya hasta los 70s hizo películas en Estados Unidos. O sea, realmente ella, pues su carrera fue totalmente en ambos países. Yo creo que hablar de Katy Jurado es hablar de una iconografía bastante nutrida, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Por qué? Es una mujer que también, como dice Leo, se supo relacionar, supo moverse en la elite del cine mexicano y del cine de Estados Unidos, lo cual le llevó a hacer productos tan buenos con actores gringos y con directores gringos, que de alguna manera su carrera despuntó, ¿no? Y es un ícono que hay que ver, que hay que retomar, inclusive de estudio, ¿no? Sí. Es que, imagínate, o sea, en el 53 hizo El Bruto, ¿no? Con Luis Buñuel. No podemos ser muy larga la descripción de su carrera, por más que nos guste. Sí, no. Pero despuésito, poco después, se fue a protagonizar Arrowhead con Charlton Heston. Bueno, sí podemos, pero es un solo programa para ella. Uy, deberíamos totalmente. Porque sí, o sea, eso es muy particular esta carrera, porque ella no hizo diferencia, ¿no? Actuó también en The Racers con Kirk Douglas y César Romero, otro actor que trabajó en Estados Unidos. Con Marlon Brando en El Rostro Impenetrable. Y trabajó con Grace Kelly, ¿no? En High Noon. Así es, trabajó con Grace Kelly en High Noon. Nos dijiste, trabajó con los grandes, hombre. Sí. Con Anthony Quinn, los con grandes. Colega. Sí. No, y trabajó con Rita Hayworth, hasta con Elvis Presley. Anthony Quinn, con Elvis Presley. Sí, claro. Al mismo tiempo que trabajaba en buenos papeles, ¿no? En México fue Esperanza y Caridad, por ejemplo, de Jorge Fons, ¿no? No, una carrera. No, sí. El Seminarista, El Lugar para Dos, Prisión de Sueños, Nosotros los Pobres, obviamente. Soltera con Gemelos, Rosa del Caribe, El Museo del Crimen, película muy interesante. ¿Ella sale en el Seminarista? Sí, ¿verdad? Sale en El Seminarista, sí, así es. Hombre, aquí en su filmografía está mezclada Estados Unidos con México, aunque al final de su carrera realmente lo hace en México, pero está mezclado. Se hartó de Hollywood. Más bien no, porque todavía, miren, en 1983 la tenemos en Under Volcano, en Estados Unidos, y en el 98 en The High Low Country, también en Estados Unidos. También filmó en Italia, filmó en España. No, Katy Jurado, te digo que es caso también aparte. Sí. También creó tanta polémica con las actrices de la época, entre ellas María Félix. Había una rivalidad muy especial. Obviamente, podríamos ahorita deducir y todo, pero bueno, no es el caso, pero sí, todavía en su lecho de muerte ella dijo: yo no traigo nada con nadie. Katy Jurado decía, pero pues la envidia era grande, ¿no? Híjole, es que Katy Jurado es que esas de calladita, pero miren nada más. Sí, no. Claro. En su estilo de retrato de películas, de fotos, era una belleza muy particular. ¿Y qué me dicen de Dolores del Río? Bueno, otra. Sí, otra que triunfó. Otra actriz icónica que triunfó en México y triunfó en Hollywood. Sí, total. Y con una carrera también impresionante.
De las más grandes, de las más grandes. Ella tuvo un romance con Orson Welles, Sí. por cierto. Y hablando de las relaciones, fue otra de las, bueno, que su padre también creo que fue banquero de esa época. Sí, ella nació en una casa de dinero, aunque Sí, creo que después vinieron un poco a menos, ¿no? Por eso se mudaron a la Ciudad de México. Pero tenía en cuna de oro, pues, como dicen vulgarmente. Sí, cuchara de plata. Cuchara de... Sí. Ella debuta en 1925 en Joana, la muñequita millonaria. Ella sí debutó totalmente en Estados Unidos. Ella no actuó en México, primero actuó en Estados Unidos. Es de Durango. Mucho más famosa en Estados Unidos primero. Sí, porque tenía relación con un productor, ¿no? Edwin Kerwin, ¿se llamaba? Edwin Kerwin, sí, que fue director y productor de varias películas. Ella, ¿no? De hecho, de las primeras High Steppers en el 26, o sea, estamos hablando de casi 100 años que debutó. What Glory, El Precio de la Gloria, Resurrection, todos estos son de los 20. Another Woman, The Trail of 98, The Trail of 98, o sea, de 1898. También una persona, una diva total y absolutamente, ¿no? Y ella es María Candelaria. Sí, nada más y nada menos. Y ahí va, ya, es que apenas iba en su filmografía en los 20, luego vienen todos los 30 en Estados Unidos. Enorme su filmografía. Paradise, I Live for Love, The Widow of Monte Carlo, Accused, The Devil's Praise Gun. No son todas, no estoy leyendo todas, me estoy brincando bastantes. Sí. Y luego ya en 1943 se viene a México como una gran estrella y viene a actuar con Emilio Fernández en Flor Silvestre. Sí. Justamente. Y luego viene María Candelaria del 1943. Las Abandonadas, Bugambilia, La Celda de Fuego, La Otra, El Fugitivo, La Malquerida, La Mujer, que fue en Argentina, no fue en México. Esa del Fugitivo es es de John Ford, es con Pedro Armendáriz y Henry Fonda, pero fue en Estados Unidos. Sí, muy buena película. Buena película, sí, se la recomendamos bastante, La Malquerida, La Casa Chica, Doña Perfecta, hombre, no. La Cucaracha, que ahí fue el entre con María Félix, ¿no? Una muy buena película, La Cucaracha, una película. ¿Sabes qué? Que a mí se me hace que esa fue como más ese entre fue como más de publicidad, fíjate. Sí, seguramente. Bueno, y ya que hablan de María Félix, vamos a hablar de María Félix. María de los Ángeles Félix Güereña, sonorense, doña María Félix, hija de un militar, tuvo 11 hermanos, eran una familia de 12 hijos, y ahí estuvo en su infancia en Sonora. Hay una historia ahí muy locochona con su hermano y que por eso la sacan de vivir. Sí, bueno, pero sí se ha como confirmado, o sea, como que ella misma contó la historia, ¿no? Sí. Se enamoró de su hermano, bueno, sí, fue una cosa ahí muy, muy extraña. Y eran otros tiempos también. Eran otros tiempos. Sí, bueno, yo creo que en cualquier época suena incluso extraño. Sí, pero bueno, sí. Ella indudablemente quedó muy marcada emocionalmente por la situación. No solamente porque, además creo que el hermano muere, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, el hermano muere, era militar. Era militar el hermano también, sí. Sí. Y bueno, pues emocionalmente ella queda marcada pues, en su historia de vida con esto, ¿no? Entonces, de nuevo, alguien que toma sus debilidades o sus carencias y las hace fortalezas, ¿no? Entonces, ella se crea un personaje que, si digamos, actoralmente la limitó, también socialmente la disparó, ¿no? O sea, ella hizo un personaje, digamos, un poco lo que pasa con Anthony Hopkins con el personaje de Hannibal Lecter, ¿no? Es un personaje que le funciona y que, digamos, que ha interpretado con diferentes niveles de intensidad en otros papeles. Claro.
quieras que no, pues es difícil separarse de esta imagen, ¿no? Lo mismo le pasó a María Félix, se creó este personaje de esta mujer contestataria, ruda, a veces que se pasaba de la raya en sus comentarios, o a veces era muy hiriente. Pero ese personaje, aunque cinematográficamente, nació en el cine, después se fue hacia su vida, y aunque a eso es a lo que me refiero, que actoralmente la limitaba, en el sentido de que pues hacía diferentes matices de ese mismo personaje, pero también le sirvió para crearse toda una imagen con la que mucha gente la identificaba o se identificaba, ¿no? Sí, pero fíjate que yo creo que también ese mismo personaje que ella crea hace que nos dé ciertas películas que tienen tonos distintos, ¿no? Que sí, a eso me refiero, que tienen diferentes matices, ¿no? Sí, tienen este tono diferente de... No me refiero a eso que tú dices, me refiero más bien, por ejemplo, la película de La Cucaracha, ¿no? Que es de sus películas más famosas. Es una película donde nos muestra una mujer distinta a la que, por ejemplo, nos muestra Silvia Penal en una película también revolucionaria, ¿no? Justo por este personaje, ¿no? Entonces, creo que sí, este personaje justo es lo que hace este detalle de que sus películas, no todas, porque hay varias que no, que no, pero películas grandes como La Cucaracha, Juana Gallo o La Generala, hacen este detalle distinto y nos dan esta trama distinta, diferente al general de las películas, ¿no? Pero, a pesar de esos cambios que mencionaste ahorita, estas tres películas, si nos vamos más para atrás, ella logra tener, aunque para mi gusto personal no era de las mejores actrices, pero logra los matices que decía Leo, y la actuación dirigida por cada uno de los directores con los que se dejó llevar, de alguna manera hacen un énfasis, como por ejemplo Maclovia, ¿no? Sí. Ahí, en Doña Diabla. Además trabajó con buenos directores. Entonces, sí, la supieron y ella se supo colocar con buenos directores. Y además de que, supo también meterse con los hombres adecuados de su época, ¿no? Claro, porque sí, también de alguna forma así se abrió las puertas, ¿no? No me refiero a que sea exclusivamente eso, pero supo aprovechar todo lo que había a su alrededor, ¿no? Claro. Y eso pues es un mérito también en ese sentido. Estos famosos rumores entre que el director de la película, por ejemplo, el Indio Fernández, pues le encantaba, pero pues nunca le hizo caso, en fin, todos esos detalles fueron abriendo espacios también para que ella tuviera una posición importante en el cine mexicano, ¿no? Pero es que además a ella le gustaba mucho jugar ese rol, ¿no? Como demeritarla un poco. No demerito. Yo no creo que la demerite. O sea, sí, pero también lo sabemos, y más en esa época, si no sabías actuar, te sacaban, aunque tuvieras... Sí, pero yo no lo veo haciéndolo demeritándola, Sí sería demeritarla hablar de que sus relaciones fueron las que la subieron. Por eso digo que usó su entorno, pero ella misma lo decía. Ella cuenta una anécdota con Pedro Infante, donde ella realmente toma el papel del gato, jugando el gato y el ratón, ¿no? En una situación que ella misma narra, donde hizo sentir muy incómodo a Pedro Infante, donde estaba entre que se le lanzaba y no se le lanzaba, realmente estaba jugando con él, y Pedro Infante estaba muy incómodo, y luego lo encerró, ¿no?, en una recámara mientras platicaba con el productor, uno de los productores de Tizoc, y entonces la historia es interesante, pero es muy larga de contar como para hacerlo en este momento, pues, pero me refiero a que a ella le gustaba jugar ese rol. O sea, no es que, pobrecita, necesitaba a los hombres. No, yo no lo veo en ese sentido. Yo tampoco. Porque además, pues, es lógico. Decía Metallica en una canción, it's not who you are, it's who you know. No es quién eres, es a quién conoces, y ese es el gran punto, y a eso me refiero, que ella aprovechó su entorno. Claro. Sí, pues se relacionaba con gente en diferentes niveles,
O sea, no, se casó finalmente con Jorge Negrete y con Agustín Lara, ¿no? Que también de alguna forma le abrieron puertas. Pero la relación con otros productores Sí. o directores como el Indio Fernández no implicaba que necesariamente se casaran o que hicieran algo más, ¿no? Ustedes se imaginan, porque las ha de haber habido, y eso ya no llega a nuestros oídos, porque son cosas del momento, las fiestas que se harían alrededor de María Félix, por ejemplo, con las personalidades que habría ahí, desde Agustín Lara, Jorge Negrete. Ahora, Sí. bueno, sí, tienen razón, o sea, ella se supo mover, tan se supo mover que cuando le invitaron a Hollywood dijo que no y mejor se fue a Europa. Y pues le fue mejor trabajando en Europa, ¿no? Indudablemente. Ya después se retiró y vivió, pues, de ella, de su fama. Sí. Ahí tiene una entrevista muy famosa con este narrador deportivo, Heriberto Murrieta. Uh-huh. Tiene una entrevista muy interesante donde dice varias cosas de las que tú mencionas, Leonardo. Esa entrevista es con Heriberto Murrieta, que dice él que fue su primera entrevista grande y que lo aventaron así de, órale. Y que de ahí hizo una gran amistad con ella, ¿sabes? Oh, wow. Y lo invitaba a su casa y platicaban de toros, de cosas que tenían en común, pues, ¿no? Claro. No, muy interesante esa anécdota, entre muchísimas que tiene, como esta que dices, ¿no? Uh-huh. Un par de anécdotas que tiene, por ejemplo, María Félix, es que cuando iba a trabajar a Hollywood, la única vez que dijo que sí, ya le pagaron y no se hizo la película, se llamaba Okay. Y ya nunca se fue, ¿no? Al final se terminó haciendo con Jennifer Jones esa película. Si no es para ti, no es para ti. Fíjate que ahí exacto. Esa es la interesante a diferencia de Katy Jurado y Dolores del Río. Ella decide de alguna manera su carrera en México, lo cual para mi punto de vista hizo la mejor decisión de su vida. Sí, y tanto porque además si no dominas el idioma independientemente también yo creo, inclusive también no lo quería tocar, pero tampoco era una ley que tuvieras que aprender el inglés, pero bueno, de alguna manera te abrían puertas, sí, pero ella lo logró haciendo trabajos magistrales, unas películas de primer nivel en su época y en Europa, ¿no? Pero bueno, yo no le quito el mérito por de alguna manera no saber el idioma, el inglés o cualquier otro idioma en esa época. Sabía francés, ¿no? Pues se casó incluso con un francés. Ahora, fíjate, esto que dices bueno, nos extendemos un poquito, pero bueno, es la doña. No, es que es la doña. Fíjate, esto que dices, Leonardo, está bien loco, porque además este personaje que hablamos, que se crea, pues obviamente los productores hombres la ayudan, porque la ayudan con películas tan glamorosamente nombradas como La Devoradora. Claro. Por supuesto, porque estás explotando la imagen. Es que no, hombre, pero no, y además ha de haber sido así de, no, claro, esta quiere ser Otro ejemplo. Otro ejemplo de la diosa arrodillada. Sí, un tipo Marlene Dietrich más moderna, ¿no? Uh-huh. La mujer que come hombres, digamos, y pues los productores, pues obviamente se dieron vuelo con esto, ¿no? Uh-huh. También quería yo mencionar justo esto de que decías, que hablabas de repente de las frases que tenía. No era una mujer con tacto, María Félix, no era todo menos una mujer que tuviera tacto y hablaba las cosas como le venían a la mente. Y entre algunas frases, por ejemplo, tiene: los papeles de India los hago en México y los de reina en Europa. Ok, ¿no? Pero bueno, otras cosas son como lo que la gente, bueno, en un momento dijo de Dolores del Río, dijo: con Dolores no tuve ninguna rivalidad, éramos amigas y siempre nos tratamos con respeto. Bla, 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 bla. Dolores del Río era una gran señora, era aparte, una mujer muy inteligente, una mujer de primera clase y divertida. Yo quise mucho a Dolores. Eso. Claro. Ahora, ¿qué decían de María Félix? Bueno, pues Diego Rivera dijo: María Félix es un ser monstruosamente perfecto. Es un ser ejemplar que impele el resto de los seres humanos a esforzarse a ser como él. Y fíjate que yo recalcaría todo eso, me voy a la parte iconográfica. ¿Por qué? Yo creo que también fue una de las mujeres mejor retratada por todos los fotógrafos del cine, y aparte de los no fotógrafos del cine. En alguna ocasión tuve la oportunidad de ver una presentación en la Cineteca Nacional de un fotógrafo, ahorita no recuerdo su nombre, bueno,
la retrató de pe a pa. Entonces, para mi punto de vista, así como respetando parámetros, creo que fue la mujer más retratada en la historia del cine mexicano. A lo mejor. Entonces, si invitamos a también, bueno, más o menos por lo que yo he leído en mi experiencia personal y visto, creo que si hacen un recuento de toda su iconografía fotográfica, hay otras grandes historias ahí. Y fíjate, nada más quiero mencionar 2 cosillas nada más. Digo que nos gustan las fotos los 3, claro, ¿no? Sí, claro. En un reportero de Argentina un día le preguntó, María, ¿es usted lesbiana? ¿Cómo lo preguntaría un argentino? Che, ¿es usted lesbiana? Y le dijo María, si todos los hombres fueran como usted, desde luego que sí. Y luego, bueno, ya nada más para terminar y reforzando lo que decías, Leonardo al principio dijo Octavio Paz, de ella dijo, María Félix nació 2 veces, sus padres la engendraron y luego ella se inventó a sí misma. Nació como un relámpago que rasga las sombras. Pues ahí está la respuesta que queríamos hace rato, ¿no? Que comentábamos. Sí. No, pues es obvio, ¿no? O sea, es innegable todo No, eso. Tan dejó huella que miren todo lo que hablamos de ella. No, y además ella también es de las que se necesita hacer un programa especial de María Félix. Sí se merecería, pero bueno. Bueno, vamos ahora con... Tenemos todavía que ver algunas. Aunque nos faltan algunas todavía. Vamos con Gloria Marín. Sí. Bueno, Marín, otra también... manzana de la discordia. Hablando de María Félix. Claro. Y bueno, sí, es que bueno, había polémica en la época, sí, sin duda. Sí, pero bueno, yo creo que Gloria Marín también tiene su buena historia, incluso pre-Jorge Negrete, ¿no? No, bueno, ya empezó en las carpas. Sí. Como por ejemplo empezó en la carpa de la Santa María la Ribera, aquí que donde tú vives. Con Joaquín Pardavé. Sí, con Joaquín Pardavé. Sí. Y bueno, su primera película fue Los Millones del Chaflán. Esa fue su primera película. Y después pues ya actuó con Cantinflas en el Gendarme Desconocido. Ay, Jalisco, no te rajes. Esa es la que iba a mencionar, que fue como su gran papel. Historia de un gran amor. Si Adelita se fuera con otro. Yo me tan simpático. ¿Qué más? Espérenme. En tiempos de la Inquisición, El Socio, Crepúsculo, Así son ellas, Una carta de amor. Qué lindo. Si Adelita se fuera con otro, El derecho de nacer. No. El Conde de Montecristo, esa película cómo me gusta. La Posada Sangrienta. Su carrera llegó hasta 1981. Es que tiene películas, no muchas, realmente, ya casi al fin, desde los 60 tiene una por año nada más. Pero pues bueno, ya era una gran estrella, ¿no? Sí, su primer sobrenombre fue La Pequeña Glorina. Mira, no sabía. Ella empezó muy, muy pequeña, así como mencionas de la carpa y todo esto, incluso cantaba tango. Sí, pero bueno, pues obviamente su carrera fuerte ya en el cine, pues es que además coincidió en esta película que fue su primer gran éxito, Ay, Jalisco, no te rajes, que conoció a Jorge Negrete, se vivió todo, se hicieron novios, luego se casaron y vivieron como 10 años, ¿no? Juntos. Más o menos, sí. Sí, fueron costelares en varias películas. Fíjate que ella sí, para que veas, sufrió mucho esta parte del hombre macho, ¿no? Porque también se casa con Abel Salazar, otro tipo que en su momento lo decían, pues fue un acosador, acosador quiero decir, muy celoso de ella también. Tiene problemas también al dejar a Abel Salazar, se involucra con Jorge Negrete. Es una mujer también que le batalló, ¿no? Desde el punto de vista ya actualmente, como lo vemos, feminismo. Y digo, híjole, qué duro, ¿no? También su vida de Gloria Marín. Sí, pero era un entorno muy pasional, ¿no? Porque incluso si ves la gente con la que se relacionó, era como exageradamente pasional toda esa gente, ¿no? Sí, incluyendo al mismo Jorge Negrete.
que sí se metían sus trancazos. Ahora dime una cosa también, de alguna manera el entorno del medio que era tan fuerte, tan poderoso, imagínate tú el tener a un Jorge Negrete como galán, ¿no? Decir, soy novia y esposa de Jorge Negrete, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, claro. Bueno, esos... Porque además Jorge Negrete fue como también de los primeros íconos, ¿no? O sea, me parece que después Pedro Infante brilló más. Raro. Sí. Más, porque o sea, ya luego lo platicaremos, pero Jorge Negrete era realmente conservador. Se peleaba con el Cantinflas, pero también peleó por los derechos de los actores. Bueno, muy raro, un día lo platicaremos. Porque y con Cantinflas sí tenía ahí una rivalidad. No, fuerte, tenía una rivalidad, esa se agarraba. De mentarse la madre. Sí, en una asamblea Cantinflas le mentó la madre. Sí. En una asamblea de la ANDA. Pidió la palabra exclusivamente para mentarle la madre. Así es. Yo creo que también Gloria Marín tiene su espacio en el cine y en la historia del cine mexicano, ¿no? Por supuesto, sí. Además, una mujer muy simpática naturalmente, ¿no? Y guapa también. Guapa y buena actriz. Y bueno, hablando de guapas. Sí, hablando de guapas, pues vamos a hablar de la Marilyn Monroe mexicana. Por supuesto, estamos hablando de Miroslava Sternova o Miroslava, ¿no? No, bueno. Sí, Miroslava. ¿Quién se arranca? Quien guste. Pues bueno, ya la tuvimos. Yo tengo un libro aquí de Miroslava, si quieres empiezo por la primera página. No, nomás quiero hacer ya la tuvimos comentando en la película, en nuestro primer programa con el cual iniciamos. Digo, ahora sí arráncate, mon. Vean ese primer programa y vamos a dejar el link por allá abajo para que puedan ver Escuela de Vagabundos. Fue de lo primero que empezamos a platicar en La Claqueta del Planeta, esta nueva etapa. Y bueno, Miroslava Stern. Vamos a intentar hablar lo menos de la historia truculenta y lo más de su carrera cinematográfica. Ella participa en películas como A Volar Joven, en La Liga de las Muchachas, La Casa Chica, Cárcel de Mujeres, La Muerte Enamorada. Ahí en La Cárcel de Mujeres además compartió con Sarita Montiel y con recuérdame con quién más, porque fueron varias, ¿no? En esa película en particular aparece con otras. Katy Jurado, María Katy Jurado, por supuesto. Soler, Emma Roldán. Por supuesto. Es un elencazo ese, ¿eh? No, hombre, pero el encaso. Sí, es una muy buena película. Ese ensamble pocas veces visto en el cine nacional, ¿eh? Muy pocas, sí, tal vez junto con La Liga de las Muchachas, de los mejores ensambles femeninos, digamos, pero también hizo Las Tres Perfectas Casadas, ¿no? Ensayo de un crimen. Una película que a mí siempre me ha parecido justo para rivalizar con esta película de Marilyn Monroe, que también son otras tres, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, este es con Arturo de Córdoba, Las Tres Perfectas Casadas. Ensayo de un crimen, por supuesto, que tenemos que mencionar Ensayo de un crimen, una de las grandes películas del cine nacional, y Escuela de Vagabundos, ¿no? También de las mejores comedias del cine nacional. O sea, Miroslava sí tenía una carrera variada, en serio. Sí, porque además también hizo películas en Hollywood. Y lo hizo bastante bien, ¿no? Digo, ella empieza su entrenamiento como actriz en Los Ángeles. O sea, realmente ella no es que haya empezado así de la nada y en México. No, fue una actriz entrenada, sí, por supuesto. Ella va a Los Ángeles y aprende todo lo que tiene que aprender, viene a México o regresa a México porque sus padres la trajeron huyendo de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se cuentan ahí algunas historias medio feas en relación a su abuela. Sí. Y bueno, no la historia tan fea, pero viajó por varios países, Bélgica, Finlandia, Suecia, huyendo a pie. Sí, no, y la familia se fue separando, ¿no? También. Así, sí, se fue separando. Y la historia con su abuela también la marcó pues por el resto de sus días. Así es. Emocionalmente. Llegó a México en el 41, entraron por Mazatlán. Y de ahí la mandan a Estados Unidos a estudiar inglés y español, porque pues, no sabía ni hablar español. Se dice, hay un rumor de que allá en Estados Unidos se hizo de un novio que fallece en la guerra y ahí viene su primer intento de suicidio. Pero pues quién sabe, no sé si haya sido cierto. No, sí, es muy cierto ese rumor. Estudia, viene a México.
y es justamente cuando participa en el baile llamado el baile de blanco y negro, en el country club de la Ciudad de México, y ahí es cuando la ven, ella es la ganadora, y el premio justamente era una beca para estudiar actuación en los estudios RKO en California, en los Estados Unidos. Entonces ahí es cuando se va a estudiar actuación. Su madre muere desgraciadamente, por lo tanto pues ya regresa en solitario, y ahí es donde empieza a grabar películas en Estados Unidos. ¿Y sabes con quién estudió, por ejemplo? Con Seki-san. O sea, no fue ninguna improvisada. No. No, y tú puedes estudiar con quien quieras, pero si no hay talento, no hay talento, ¿no? O sea, evidentemente a ella supieron encontrarle también sus virtudes y aprovechar todo lo que traía ahí, pues también de bagaje, ¿no? Emocional sobre todo. Yo creo que tienes ahí toda la razón, digo, de alguna manera el otro punto a favor pues fue su belleza, ¿no? Sin duda. El retratarla, el fotografiarla, el hacerle algunas tomas magníficas en su filmografía fue otro factor importante en el cual nos dimos cuenta de quién era Miroslava, ¿no? Claro. Pues, La Bestia Magnífica, ¿va? También. Y sí, con Golf Rubinsky, sí. También, una super película. Como les dije, vamos a obviar un poco la historia truculenta de... Pero también sería interesante, fíjate, porque así como la decía Leo, es la Marilyn Monroe mexicana, cierto parecido con la Monroe de Estados Unidos también, ¿no? Sus vidas personales complicadas, nada fáciles. El suicidio dudoso, digamos. Exactamente. Entonces, el hecho, por ejemplo, ella fue muy, muy amiga de Ernesto Alonso. Alonso y ella tenían mucha afinidad. El señor sabía muchas cosas de ella. Y Ninón Sevilla, ¿no? Por cierto. También Ninón Sevilla. Era muy cercana a ella. Sí. Entonces, Miroslava... Los rumores, perdón, Quique, son desde que era una espía encubierto y la había matado Marta Aurelia Hernández, que era quien trabajaba con ella, su secretaria, hasta... En realidad murió en un accidente aéreo con Jorge Pasquel, que en ese entonces era esposo de Silvia Pinal. Hasta, el suicidio conocido, que la versión oficial, pues fue por Luis Miguel Dominguín, que terminó siendo padre de Miguel. Pero bueno, Ernesto Alonso y Jacobo Saludowski dicen que fue en realidad por Cantinflas, ¿no? Sí. Ella que se había enredado con Dominguín por despecho. Sí. En realidad el hombre que... Pero fue como ya la terminación de todo lo que ella traía, ¿no? Atrás de... Pues ahora, mira, también está el rumor de que en realidad fue algo que tuvo una relación con un político que no terminó nada bien y que se enteró de algunas cosas, que es el otro paralelismo que según la teoría de la conspiración también tendría con Marilyn Monroe, ¿no? Exactamente. Así es, fíjense aquí, hay Jacobo Saludowski declara, apoyado por Ernesto Alonso, dice: esta versión se dio como cierta oficialmente y no la quise desmentir para causar escándalos, la versión del suicidio. La película no podía demostrar al torero español como objeto de la obsesión de Miroslava. Esto era mentira. Ella se había enredado con Dominguín por despecho, pero el hombre por el que había enloquecido de amor era un mexicano importante, muy importante. 1000 veces le prometió divorciarse de su mujer para contraer matrimonio con ella. Por supuesto, Cantinflas era casado. Nunca se lo cumplió. Fue un cobarde que por 7 años jugó con los sentimientos de Miroslava. Cuando ella ya por fin se dio cuenta del engaño, se hundió en una profunda depresión de la que ya no se recupera. ¿Eso lo dijo Jacobo? Jacobo Saludowski, apoyado por Ernesto Alonso. Y fíjate, qué chistoso también Jacobo, que también eran grandes amigos él y Cantinflas. Imagínate. Miren, aquí podemos encontrar, si quieren investigar más, amigos, pueden encontrar en Wikipedia hasta las cartas que dejó. Sí. Están aquí las... No, hay mucha información. Incluso hay una... teorías. Sí, hay una película llamada Miroslava, de 2014, que más o menos ahí nos cuenta un poco de la historia, ¿no?
Pero bueno, les recomendamos que vean la filmografía de Miroslava. Es una actriz que llenaba la pantalla, muy versátil y que recordamos hasta el día de hoy, no todo por su trágica historia, sino por su superactor. No recuerdo si en la versión de Cantinflas que hizo el español el papá de Luismi. Sí, ahí no sé si también dejan entrever ahí, ¿no? Sí, es Ana Layevska quien la interpreta. Ana Layevska. Hay una página, no quiero ahondar mucho al respecto, hay una página checa que ustedes pueden traducir en automático al español, que habla un poco al respecto de la historia no oficial de Miroslava. La vi por casualidad, no tengo el link, pero estoy seguro que si buscan va a salir por ahí. Y sí, hablan mucho al respecto también de la parte de la guerra, que no sabemos en realidad precisamente cómo es que escaparon y todo esto, pero de lo que se sabe sí lo mencionan. Y de la relación con la abuela, ¿no? Sí. Hay mucha info, como decíamos hace unos momentos, y pues si quieren enterarse de todo lo de Miroslava, incluso hay un número especial de la revista Somos de Miroslava, que la tengo por ahí justamente, y ahí también viene mucha de esta información. Una de las grandes también, indudablemente, como grande es la última actriz de la que vamos a hablar en este programa, grande y de nuestras favoritas, creo, de los tres. Sí. Tuvo también una historia trágica, pero con una carrera relativamente corta, hizo una historia imborrable en la cinematografía nacional. Sí, hablamos de Blanca Estela Pavón. Blanca Estela Pavón, que además pues fue maestra de Pedro Infante, maestra y amiga muy cercana de Pedro Infante. Tan cercana que cuando fallece en el accidente aéreo, ella falleció en un accidente aéreo, Pedro Infante va personalmente a meterse con los rescatistas a intentar hacer, sigamos. Sí, a rescatar el cuerpo. Y él se hundió en una depresión fuerte. Fuerte. Sí, muy fuerte. Que decían que no paraba de llorar. Bien, obviamente, como todas las grandes actrices, ella también fue una actriz estudiada, no fue ninguna improvisada, estudió en la Academia Alma Mexicana, donde, por ejemplo, estudió con María Elena Márquez, ¿no? Ahí lo dejamos como anécdota. Y bueno, participó en la radio, empezó en la radio como otros tantos actores. Sí. También hizo un poco de doblaje, qué chistoso que hizo doblaje, entre ellos, hizo un grupo ahí de doblaje con otros grandes locutores como Jesús García Navarro, Guillermo Portillo Acosta. Incluso fue invitada por la MGM a hacer doblajes de películas muy grandes, ¿no? Como Gaslight, por ejemplo, donde hace la voz de Ingrid Bergman. Como ven, el doblaje tiene una super tradición en México, ¿no? Claro. Y bueno, debuta en el cine mexicano en Los hijos del divorcio, y luego René Cardona, abuelo. La invita a participar en Allá en el Rancho Grande. Y ya después pues sale en La Liga de las Canciones en 1941, de Chano Ureta. Luego sale en Fifirafas, el Valeroso, con Ferrusquilla, con Ferrusquilla. Y de ahí vámonos hacia arriba. Sí. Y es cuando la ve Ismael Rodríguez y pues le invita a actuar por primera vez junto a Pedro Infante en Cuando lloran los valientes. Sí, y bueno, de ahí desde la primera película nace la relación entre los dos, ¿no? Una relación que... Una química explosiva. Sí, una química impresionante. Y que además repitieron, por ejemplo, Ustedes los ricos, Vuelven los García. Película, perdóname, ganó el Ariel, ¿eh? Sí. Además. Mejor actriz en esa primera película, Cuando lloran los valientes. Ahora sí, síguele, Leo. No, bueno, hablaba solo de esta relación que tuvo con Pedro Infante dentro y fuera de la pantalla, porque además se convierte en la chorreada, ¿no? O sea, el personaje probablemente más icónico, no el que más me gusta, pero el más icónico de Pedro Infante es Pepe el Toro. Yes. Y entonces
Pepe el Toro tenía a la chorreada, ¿no? Entonces, emocionalmente, el pueblo de México estaba muy relacionado con Pedro Infante a raíz de esta trilogía de películas. Perdóname, dice Emilio García Riera que nunca se me va a olvidar eso, dice él que Pedro Infante era un amigo del espectador, cuando hace esta trilogía de películas se vuelve un pariente. Oh, claro, sí. Y de alguna forma la chorreada, ella también, ¿no? ella obviamente se vuelve una pariente porque se vuelve tu vecina de la vecindad, valga la redundancia, ¿no? No, y mira que aunque la película o las películas son un melodrama, esa escena donde Pedro Infante pasa de la risa, del llanto a la risa, del nuevo al llanto, es desgarradora, pero es que además la reacción de Blanquestela Pavón te termina te termina, ¿no? O sea, te termina por romper. Sí, totalmente. Porque ella está tratando como de contenerse y está sufriendo tanto como él, ¿no? Pero también tampoco quiere perderlo. Entonces te das cuenta de todo el conflicto que tiene, del dolor que tiene y del conflicto que además tiene, porque sí te contagian emocionalmente. Eran tan buenos actores que te contagian. Sí te llevan a ese lugar tan difícil, ¿no? De contagiarte una emoción tan fuerte como la pérdida del torito, ¿no? Claro. Y ya la apreciación de las tres películas icónicas es en estos momentos, si las vuelves a ver, dices, resaltas lo que estás diciendo, ¿no, Leo? De alguna manera, ya tenía Pedro Infante ya un trabajo actoral bastante nutrido, llega, hace mancuerna maravillosamente con Blanquestela Pavón, y hacen esta simbiosis que pues, se ve reflejada después en la muerte de ella, ¿no? De alguna manera, Blanquestela Pavón, en su poca filmografía, logra mantener a un público cautivo, además de haber estado casada con uno de los productores, directores y guionistas, Rogelio A. González, que le da este empujón también para poder, no empujón porque la vaya a ser mejor actriz, pero le refuerza esta manera de hacer cine y de ver cómo se desarrollaba como actriz, ¿no? Y además, irónicamente, todavía hicieron una película que se llama La mujer que yo perdí, Pedro Infante y ella. Así es. Sí, mira, todavía hizo... ella sale envuelve en Los García con Pedro Infante. Aunque ahí no es pareja de Pedro Infante, ¿no? No recuerdo qué papel hace ahí envuelve en Los García. Juan Simón se llama. Juan Simón, claro. Sí, cierto, tienes razón. Es la pareja de ¿cómo se llama? De Luis Manuel García. Sí, exactamente. Pero no son los García, vuelven Los García, perdón, no es No, vuelven Los García. Luego vienen Los Tres Huastecos. Sí, cierto. Infante. Las puertas del presidio con David Silva. Cada puerto de amor. Y su penúltima película fue La mujer que yo perdí. Sí, cierto, perdón, disculpen, no vuelven Los García. Rodríguez. Y la última película que hizo fue una adaptación de un cómic de Yolanda Vargas Dulce llamado Ladronzuela. Esto fue en el 49. Donde Pedro Infante llega al final. Ahí filma esta película y parte a una gira que la lleva de Tapachula, Chiapas, a Oaxaca, y de ahí viene hacia la Ciudad de México, y ahí es cuando el avión en el que viaja, que es un DC-10, un DC-3, propiedad mexicana de aviación, empieza a fallar. Dice el piloto: estamos volando por contacto, pasamos por Puebla, se ve el Popocatépetl, tenemos problemas de visibilidad y turbulencias severas, y lo último que dijo el piloto fue: volamos a 1300 pies. Y ya no se supo de él. Tuvieron que buscar el avión en varios lugares y lo encontraron en el pueblo de San Francisco Texmelucan, cerca de Puebla. Y ahí fue cuando, pues, la historia esta, ¿no? De que Pedro Infante fue, y que, pues, prácticamente las cámaras de televisión de cine, noticias, llegaron a ese lugar, ¿no? Claro. Y de ahí pues la velaron en la Asociación Nacional de Actores. O sea, a diferencia, por ejemplo, yo creo que junto con Pedro Infante, ella fue un golpe muy fuerte, ¿no? Porque era muy joven, estaba en su pináculo de estrella. Sí. Y pues fue muy, muy fuerte, yo creo.
Y pues fue 8 años antes de que también a Pedro se lo llevara un avión. Igual la coincidencia, ¿no? Está en el Panteón Jardín, aquí en la Ciudad de México, se puede visitar todavía su tumba, es un mausoleo muy bonito. Y pues esta es la meteórica, corta, pero espectacular carrera de Blanca Pavón. Sí, talentosísima. Pues bueno, amigos, llegamos al final de la lista, llegamos también al final del programa. Esperemos que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna propuesta de tema, pueden escribirla en los comentarios. Si se nos fue algún detalle, también pueden comentarlo. Estamos abiertos a la crítica. O alguna otra actriz, ¿no, Leo? Sí, claro, bueno, se nos fueron varias. Seguramente, sí, seguro. Hicimos una lista realmente corta porque pues en esa época brillaba el talento por todos lados, ¿no? Sí, por todos lados. Y además también faltarían las actrices, digamos, de una época más reciente. Claro que sí, directoras, que hoy en día ya hay más directoras, fotógrafas, actrices, escritoras. Un día tenemos tiempo, el internet nos da tiempo, entonces ya podremos hacerlo en otros programas. Que son temas para otro programa. Claro. Son temas para otro programa, pero pueden sugerirlos ahí y ya los consideraremos para futuras emisiones. Pues muchas gracias, queridos amigos. Yo soy Leonardo Damián. Mi nombre es Raimundo Valdés. Y Enrique Gallegos. Hasta pronto. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.